Para mí es muy emocionante, inspiracional hablar del tema del acueducto del Padre Tembleque, para empezar. Es un sitio detonante para poder hacer un ecoturismo cultural que hace o puede hacer que con otros patrimonios intangibles como el gastronómico, el mismo paisaje cultural, pueda hacerse visible en el mundo, porque hay un gran sector de la población que sí le interesa tener experiencias culturales y es un buen ejemplo para poder detonar y hacer más visible una obra magnífica que además en toda su historia pues sea una opción para para la esperanza en nuestra civilización. Por otro lado, desde el punto de vista de obra monumental, en su momento, aún cuando no había un conocimiento que combinara la arquitectura, la ingeniería en el Padre Tembleque, sí hubo sobre todo una importancia de orientarse hacia el bien común de la gente, y eso por un lado implicó un liderazgo sincero y que llevó a construir una edificación que en su momento fue pues la más alta del mundo, y en ese sentido era la época en la que, sin que se tuvieran las leyes de Newton, por ejemplo, cualquier obra arquitectónica, por mencionar las catedrales europeas, pues el gran problema era quitar los andamios de las cúpulas, porque no había forma de calcular. Entonces acá se incluyó la creatividad de los pueblos originarios en cuanto a su mano de obra y en cuanto a incorporar elementos como lo es el mucílago de nopal para aglutinar el cementante. Entonces se hizo un nuevo cemento, ese era un cemento pues nuevo en el mundo, incorporado en una obra para el manejo de agua. Y lo comento porque los europeos seguían el manual de Vitruvio romano y ese manual no se siguió acá. Se tuvo riesgo de no usarlo, y también la cimbra, pues no se usaron maderas, por ejemplo, para la cimbra, sino fue adobe con el que se fue llevando la obra, y eso llevó a una construcción con una esbeltez muy particular y altura, singular y única en el mundo. Y también desde el punto de vista ingenieril, la manera en que se manejó la turbulencia del agua para poder en su manejo tener sobre todo un flujo laminar. Entonces hay muchos elementos que lo hacen una obra desde el punto de vista del ingenio, de la creatividad, del trabajo colectivo, único en el mundo. Mi formación viene de las artes, porque finalmente lo que se requería era un registro, ¿no? La fotografía tiene esa capacidad, afortunadamente, de siempre convertirse en un archivo, ¿no? En un documento. Pero anticipadamente no lo quería ver así, ¿no? O sea, lo que yo quería ver era un poco, pues sí, ¿no? Extraer esa sensibilidad que me permitía el paisaje, ¿no? Los lugares, etcétera. Y normalmente todo fotógrafo sabe que para lograr eso, ¿no? Tienes que abocarte a ciertas horas no comunes. Yo creo que ahí empieza la diferencia, ¿no? De hacer unas fotos, digamos, de turismo a otras, ¿no? En otros momentos, como al amanecer o al anochecer, que son como los momentos más interesantes, e incluso suceden cosas muy interesantes, ¿no? Con la luz en esos momentos. Entonces, como fotógrafo y primera experiencia del paisaje, lo primero que habría que observar era la luz, extraer, ¿no? Lo mejor de la luz en torno al paisaje del acueducto.
intentábamos, ¿no?, tratar de recorrerlo todo, incluso donde no era visible. Estamos hablando de los casi 48 kilómetros, entonces hicimos tomas tanto terrestres como aéreas. Entonces, tratar de seguir el recorrido, ¿no?, implica que uno quede inmerso en algo que no conoce, en algo nuevo, ¿no? Tú vas a recorrer, vas a hacer un recorrido nuevo. Y yo creo que ahí empieza como el reconocer el acueducto, ¿no? Reconocerlo para poder mostrar a la gente qué es lo que presenta, por qué se puede convertir en ese entonces, cuando hice las fotografías, en patrimonio de la humanidad, ¿no?, que posteriormente sabemos que en 2015 fue nombrado. Entonces necesitamos reconocerlo, necesitamos introducirnos al espacio, apropiárnoslo a través de la imagen. Entonces ahí ya te empiezas a encontrar un montón de momentos especiales, ¿no?, sorpresivos a veces, que bueno, ahorita más adelante hablaré, ¿no?, como la clasificación que hicimos en el libro del paisaje como destino, ¿no?, porque te encuentras con personas, con arquitectura, pero también el paisaje que lo rodea, ¿no?, a veces muy desértico, a veces de cultivo bucólico, etc. Entonces, más bien, bueno, sí quiero hablar como de mi experiencia, pero también me interesa mucho decir que justamente uno se introduce a ese paisaje, se vuelve parte de, y entonces es ahí donde se empieza a generar esa comunicación entre lo que te ofrece el lugar y lo que tú deseas captar, porque no puedo anticipadamente, ¿no?, planear qué va a suceder. Nosotros lo que podíamos planear era justamente la ruta. Incluso algo muy curioso es que en el helicóptero pues se tienen que dar las coordenadas, o sea, no puedes decirle váyase por aquí derecho, ¿no?, como vas terrestre, sino en el helicóptero se traza con coordenadas la ruta. Eso sí se puede planear, lo que no se puede planear es precisamente el encuentro, ¿no?, con el espacio. Pues tuvo un valor de inventiva, de obra creativa en cuanto a incorporar biomasa en materiales, para empezar, o sea, técnica constructiva, por un lado. Por otra parte, pues también tiene un valor y un impacto social en cuanto a la forma de trabajar colectivamente. Y por otra parte también el hecho de observar a la naturaleza para hacer un diseño. La naturaleza ya tiene los diseños más eficientes. Entonces, eso es algo que hay que rescatar. Es decir, no hay que inventar el hilo negro, hay que ensartar el hilo. Y eso es lo que hizo el fraile. Es decir, los grupos originarios y el mismo fraile tuvieron el ojo de observar la naturaleza, y entonces el diseño dentro del complejo hidráulico, que está ramificado como si fuera un árbol, asemeja el poner una rama más en ese árbol, como cuando se pone un injerto en una planta y ese injerto pega y hay un nuevo fruto. Entonces ahí hay una simbiosis justamente, que aquí es de tres civilizaciones, la árabe, la romana y la mesoamericana, que se conjuntaron y hicieron sinergia en el Estado de México, en el ahora Estado de México, pero que por otra parte también hubo una forma de comunicación, aunque el padre no sabía las lenguas de los grupos originarios, pudo comunicar y transmitir el cómo llevar la obra. Entonces yo creo que tiene un valor en cuanto a inventiva ingenieril, arquitectónica, y también un valor de impacto social alto que es importante rescatar. Yo creo que de los pensamientos que más rondaba mi cabeza durante todo el registro del acueducto era un pensamiento relacionado al tiempo, ¿no? O sea, hablamos de un acueducto del siglo XVI. O sea, estás ante una obra hidráulica, bueno, la obra hidráulica, considerada la obra hidráulica más importante del siglo XVI, y precisamente entonces dices, ok, ¿no?, entiendo ahora por qué es la más importante, por qué aún a la fecha sigue siendo tan importante
porque te encuentras con una obra de una tal magnitud y dices, se construyó en el siglo XVI, o sea, no se tenían todos los recursos que se tenían ahora. Es impresionante, ¿no? El cálculo, ¿no? La pendiente, todo eso. Yo creo que eso es lo que te admira, ¿no? Pensar en otro tiempo, en lo que se logró en otro tiempo con recursos mucho más escasos, ¿no? Y la distancia, ¿no? La forma de pensar el espacio en ese entonces, ¿no? Ahora obviamente las distancias aún se acortan, ¿no? El auto, todo esto, ¿no? Las formas están... Pero en ese entonces era, yo creo, una obra de tal magnitud que solo una persona como el fraile, ¿no? El padre Tembleque, digo, yo me gusta siempre platicar, pienso que hasta, no sé, como si fuera iluminado, ¿no? ¿No? Porque de verdad, ¿cómo puedes tener la visión, ¿no? De llevar a tan lejos? Hablamos, como decíamos, de 48 kilómetros el agua, que comiencen en un cerro, ¿no? Del Tecajete, y haber tenido la visión de decir, ok, aquí brotan, ¿no? En los aljibes está brotando el agua, brota muchísima agua, es un lugar de captación y la voy a recorrer hasta este pueblo de Otumba, ¿no? Que era el lugar final y que además a su paso pues iba dejando el agua en muchos pueblos, pero tener esa visión para mí en esos tiempos es lo que se me hace increíble y es lo que trataba yo de cuando estaba ahí, como sentir esa sensación de viajar en el tiempo, ¿no? De sentirme como en otra época y que además el propio paisaje lo favorece, porque en realidad toda esa zona todavía sigue estando, pues no está urbanizada, ¿no? Te encuentras con, como decía, un paisaje también muy bucólico de repente, ¿no? Cultivos, todavía están en funcionamiento haciendas muy, muy viejas, ¿no? Entonces todavía te abstraes a otra realidad, todavía actualmente, que vale la pena recorrer, ¿no? Que vale la pena vivir. Lo que yo buscaba mostrar, como ya lo he mencionado un poco, y de repente sí había como un encargo previo, ¿no? Hay hasta ciertos lineamientos que te piden, ¿no? La UNESCO, incluso fue muy interesante el proyecto porque todo lo tenía que registrar en cámara digital y al mismo tiempo en fotografía análoga todavía, ¿no? O sea, la UNESCO tiene que comprobar que no estás manipulando la imagen. Obviamente, pues la digital te da ahora muchas más posibilidades, pero bueno, se trataba de registrar de estas dos formas. Sin embargo, creo que en ningún momento... justamente como que dejé predominar el dejar mis sentidos, ¿no? Como que empaparme de lo que me ofrecía el lugar. Entonces tal vez eso me sirvió mucho, ¿no? No verlo tan rígidamente como un registro, que como ya dije, sabemos que se iba a convertir en un registro, en un documento, porque esa es una gran cualidad de la fotografía. Entonces, más bien yo sí dejé como empaparme del espacio, ¿no? O sea, les puedo decir ahorita que una de las fotografías como que se ha utilizado muchísimo, me tardé como media hora, o sea, yo no me moví del lugar en media hora y creo que mucha gente que hace fotografía me entenderá, ¿no? Si estás como queriendo apropiarte, ¿no? Del espacio, pero desde tu sentir, pues, ¿no? No tanto como de sí, tiene que salir este arco, tiene que tener este ángulo, no, o sea, creo que me dejé llevar, ¿no? Como por lo que sentía en el momento, ¿no? ¿Y qué es el pensamiento y el sentimiento que predomina? Pues es de tranquilidad, ¿no? Entonces creo que eso quería demostrar y por ejemplo, tomé muchas fotos al amanecer que creo que son de las que me gustan mucho, ¿no? Que son como momentos precisamente de como cada día uno inicia un nuevo ciclo, ¿no? Eso, ¿no? Así surge esa sensación en las fotografías. Hay un paisaje cultural que tiene productos también de la identidad de México. El pulque es uno de ellos. Esa zona tiene una gran biodiversidad y el acueducto coexistió con esa biodiversidad y desde el punto de vista económico el manejo del agua pues tenía un impacto en la agricultura, en la ganadería que se introdujo a Mesoamérica y también en la minería. Entonces, en ese sentido sí había un interés dentro de las industrias del momento, pero al mismo tiempo, pues también tuvo una modificación en la forma de trabajar de la gente, incorporando una nueva manera
de manejar el agua, pues cuidando el ambiente. Sí había una conciencia ambiental en el sentido de manejar el agua para un uso humano, un uso industrial, y el acueducto tuvo ese efecto. La mayor parte del acueducto es subterránea, y lo que se destaca en las arcadas, que es lo visible, pues era necesario por la orografía. Entonces en México, ahora México, pero en Mesoamérica no había habido una construcción que pudiera estar en un manejo de agua en zonas de orografía accidentadas. Entonces tiene un valor estético la arcada, y ese valor estético pues coexiste con el paisaje natural, y es parte del paisaje. Todos los elementos en los que está clasificado el libro, pues sí, conviven, ¿no? Los quise extraer porque de repente nosotros meramente íbamos a registrar precisamente una obra, ¿no?, arquitectónica, por decirlo, pero no, o sea, te das cuenta que el espacio no solo es eso, ¿no? Justamente como decía al principio, uno mismo, ¿no?, lo reconoce al recorrerlo, ¿no?, lo crea hasta cierto punto. Entonces también las personas que lo habitan, que es su trajinar diario. Entonces obviamente no podíamos dejar de fuera, ¿no?, aunque ya no entraban esas fotografías para el registro oficial de la UNESCO, pero sí como para este libro de un corte un poquito más artístico, ¿no?, retratar como justamente la cotidianidad del espacio, ¿no?, que es la gente, sobre todo la que lo recorre, ¿no?, el uso de la tierra, ¿no?, muchos de cultivo, etcétera. Entonces no quisimos como dejar de lado esos aspectos que son bien importantes, que forman parte del entorno, y que incluso pues hay muchas fotos que sí me gustan y que finalmente sí se integró algunas, ¿no?, en el expediente de la UNESCO de las personas, ¿no?, de su trajinar diario, y que es bien diferente al nuestro, ¿no? O sea, seguido pasa que nosotros fotógrafos nos movemos a un lugar diferente de nuestra cotidianidad y nos dejamos sorprender y encontramos cosas diferentes o atractivas, ¿no? Quizá con esa mirada, ¿no?, de algo ajeno, ¿no? En el libro se menciona como que a veces tendemos mucho a querer ver como ajeno eso que está ahí, pero que a la vez hablamos de que uno se integra, ¿no?, que te integras necesariamente. Entonces justamente en este juego entre estar como mirando de fuera, pero a la vez también estás adentro, es donde se da como este toque, ¿no?, mágico de las fotografías. No, evidentemente no se puede dejar de lado tu mirada de persona que se acaba de introducir al espacio, al paisaje, pero, ¿no?, justamente lo que la foto muestra es tu visión de cómo te acabas de introducir ese paisaje, yo creo, ¿no? Eso es como lo más bonito siempre, ¿no? Y creo que es lo que intentaba plasmar. Una de las tomas más atractivas, que incluso es la portada del libro del paisaje como destino, es una toma aérea donde justamente se abarca todo el acueducto, ¿no? Entonces estamos hablando que esa arquería, la arquería mayor, mide aproximadamente 1 kilómetro, ¿no? Entonces está retratando 1 kilómetro de distancia, ¿no? Entonces esa era una toma fundamental, pues, ¿no? De hecho se utilizó también como portada del proyecto, ¿no?, porque te muestra justamente la magnitud. O sea, yo creo que lo importante era lo imponente de la obra, ¿sabes? Mostrar lo imponente de la obra, eso era lo más importante, ¿no? No, eso no se me dijo, pero tienes que mostrarlo, ¿no? O sea, van a ser imágenes que van a ser incluidas en el archivo para la UNESCO, y tiene que ser imponente, impactante, ¿no? Que creo que además es una de las cualidades de la fotografía en general, ¿no? Pero a veces es difícil en arquitectura, ¿no? En una arquitectura del siglo XVI dices, ¿cómo, no? Ahora tal vez tengamos edificios impresionantes, pero justamente era eso, mostrar como lo impactante y lo imponente. Y que creo que, como siempre, a veces hasta la fotografía se queda un poco corta, ¿no? Yo a las personas que les cuento siempre la experiencia, pues los invito a que recorran el lugar, ¿no? Porque es impresionante, es impactante. Y no solo la arquería mayor, sino, ¿no?, el simple hecho de decir, oye, voy a recorrer todo lo que es el transcurso lo que fue el transcurso del agua, ¿no? Los 48 kilómetros, ya desde ahí dices, wow, ¿no? Wow, ¿no? Un poco ahí lo ligo con que imagínate, ¿no?, los años en que tardaron en realizarlo, ¿no? Toda la mano de obra, ¿no? Toda la gente que estuvo trabajando, ¿no? Pensarlo es así como, ¿no?, impresionante.
Y justamente eso no se ve, pero tratas de darlo, ¿no? Tratas de darlo a entender con las tomas, ¿no? Con estos recorridos, sobre todo en las tomas aéreas. Yo creo que es donde dices, wow, ¿no? O sea, hay tomas donde se ve el acueducto atravesando una hacienda, ¿no? Y una hacienda enorme, pero el acueducto es más enorme, ¿no? Entonces eso es lo padre. Uno de los aspectos importantes en el diseño es la razón de la anchura con la profundidad, que es muy parecida a la que tienen los ríos. Entonces la observación de cómo funcionan los ríos naturales, los arroyos naturales, los complejos hidráulicos, están incorporados allí en el diseño. No hubo instrumentos más que la plomada y los niveles de agua, y no había otra instrumentación que guiara el diseño. Entonces, ahí hubo una intuición muy buena en el manejo de riesgo de la construcción. Prueba de ello es que, a pesar de que ambientalmente está expuesto pues, a movimientos telúricos y a vientos que hacen que las vibraciones pues, no hayan entrado aún en resonancia con la construcción y que no haya habido pues, un derrumbe. Entonces, en ese sentido, hay una observación de la naturaleza incorporada en la construcción y con una muy buena intuición del manejo de riesgo. Tuvimos que hacer el registro por ahí de marzo, abril, ¿no? Que sabemos que es una época muy seca del año, que todavía no empieza a reverdecer todo. Entonces justamente tú observas y dices, ok, no estoy en la mejor época, no tengo un año para estar registrando. Lo tuvimos que hacer en un corto tiempo, ¿no? Como en aproximadamente 10 días, por decirlo. Entonces estábamos en una etapa, en una época muy, muy, muy seca, y justo entonces buscaba yo dramatizar eso, buscaba enfatizar eso, ¿no? Esas atmósferas, ¿no? Más, quizá más de un día nublado, pero entonces trabajar, esperar a que las nubes se acumularan, ¿no? Porque además, pues estamos hablando de agua, ¿no? De un sistema hidráulico. Entonces dices, bueno, si no estoy en la mejor época del año de cielo azul y todo bello, ¿no? Entonces vamos a dar énfasis, ¿no? En estos cielos muy poderosos, ¿no? Y eso lo lográbamos hasta el atardecer. Incluso nos tocó así como mojarnos porque esperábamos, ¿sabes? No era así como de, bueno, vamos a hacerlo en la hora normal, sino buscábamos enfatizar que estamos hablando de un sistema hidráulico que capta agua, ¿no? De la lluvia. Entonces, pues dije, perfecto, ¿no? Sequía, ¿no? Pero de repente entonces el cielo se empieza a cerrar, ¿no? Y eso buscábamos, ¿no? Para generar un paisaje, un ambiente más dramático, ¿no? Finalmente estamos hablando de algo pues del pasado, y creo que le va, ¿no? De repente, ¿no? Así es como, justamente es lo que el fotógrafo hace, ¿no? A veces muy inconscientemente, pero que está plasmado ahí, ¿no? Buscas como generar una atmósfera, generar un sentido en esa foto. Si tú vas y tomas una foto normal, así como, soleado, ¿no? Puede no decirte nada, o sea, puede tener colores muy bonitos, pero no te dice nada, ¿no? Entonces tienes que buscar el momento preciso, creo que eso es importante. En el caso del fraile hubo un propósito de hacer el bien común, de que la gente no se enfermara tanto con la contaminación del agua, por ejemplo. Y en ese propósito grande, es como tener un propósito, como hoy se habla de un propósito que tenga un impacto global, pero que a su vez tenga y que aterrice en beneficios locales. Entonces, el trabajo que se hizo en esa obra monumental tuvo un impacto global en obras posteriores, arquitectónicamente hablando, porque es como tener hoy en día manuales de procesos. Y entonces estaba el manual de Vitruvio, pero generó una nueva forma de construir, con un diseño arquitectónico, pero también con una minimización
del riesgo en la construcción. Entonces la arquitectura y la ingeniería se unieron allí, pero también el valor estético y el trabajo colectivo orientados al propósito. Y me parece que en ese sentido es inspiracional el poder observar cómo combinando la creatividad con el propósito, un colectivo civil puede tener un impacto favorable localmente, pero que también pues, sea replicable globalmente. Lo que quiero compartirle a la gente es precisamente que se tome el tiempo, ¿no? de conocer estos lugares, de recorrerlos, ¿no? Y de, si se puede, si tiene el tiempo, es más que se dé el tiempo más bien, ¿no? Que no sea una visita como de turista. Yo los invito a que se queden. Incluso ya hay hoteles precisamente muy cerca, ¿no? de la arquería principal, porque pues buscan, ¿no? Que más gente lo conozca. Desgraciadamente no muchos lo conocen, ¿no? Y finalmente ahora que ya es patrimonio de la humanidad y pues es parte de las obras arquitectónicas en México, pues yo creo que casi sería necesario que todo el mundo lo visitara, lo recorriera, se tomara el tiempo, ¿no? Lo apropiara, disfrutara, ¿no? Se dejara sentir, se dejara experimentar, ¿no? En torno a ese espacio, pero sí, sobre todo que lo recorran. Esa es como así la petición que haría, ¿no? A la gente que lo recorra, lo visite y que finalmente, como platicamos hace un rato, ¿no? Que decías, ¿no? que es un poco reivindicar el espacio, ¿no? Es precisamente reivindicar estos lugares, ¿no? Y que finalmente nos identifican, porque si analizamos que es un acueducto que propuso, que dirigió hasta cierto punto un fraile, ¿no? De origen español, ya ese hecho, ¿no? Y hecho por manos pues indígenas, todo, ya no se está hablando de nuestra identidad, o sea, finalmente eso es México, ¿no? Este sincretismo. Entonces yo creo que justamente es ver eso, ¿no? A veces es valorar, ¿no? Porque alguien lo pudo proponer, está bien, ¿no? Pero las manos que están ahí, las manos que estuvieron trabajando directamente, ¿no? Es de la gente, ¿no? que estaba ahí. Y yo creo que eso, ¿no? Viéndolo desde esa óptica, ¿no? De lo que somos capaces también, eso es como súper padre, ¿no? Yo creo que una gran lección de la obra es la inspiración que puede dar un líder y que a su vez genera a otros líderes. Y eso es lo que hizo el fraile Temblek, por un lado. Y por otro, con ese liderazgo se logran obras monumentales y se logra un equilibrio de desarrollo con un crecimiento del lugar que coexiste con la naturaleza y que por otro lado puede servir para asumir riesgos. Hoy en día estamos en un momento en donde tenemos que asumirlos para sobrevivir como humanidad, pero también cuidando el ambiente, de tal forma que los riesgos que asumió el fraile, que lo llevaron incluso a que lo auditaran por parte de la monarquía, que le enviaran un auditor para ver por qué se tenía que extender el tiempo que originalmente era de 3 años para la obra y se extendió a 17. Hubo en algún momento en que también pudo haber estado muy cerca de que el Santo Oficio lo llamara al fraile para ver si la obra realmente debía de cumplir su propósito. Entonces tomó riesgos y creo que eso es lo más importante. Para llegar a ser algo pues radicalmente diferente hay que tomar los riesgos, asumirlos y esa es la gran lección por un lado
y por otro, pues está ahí la obra tangible a la vista. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.